El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. A continuación en Fides 93.1 FM y San José Televisión, Tiempo de Gracia, con Francisco Javier Araya. Buenas noches, que Dios les bendiga. Les saluda Francisco Javier Araya. Qué gusto poder estar una vez más en este espacio Tiempo de Gracia, acá en Radio Fides 93.1 FM, a través del Facebook Radio Fides. Les invito a dejar sus comentarios, sus intenciones y necesidades de oración en la transmisión en vivo, Facebook Live Radio Fides, y a todos los que nos ven a través de San José TV. Una noche más para compartir buenas noticias, la buena nueva del Evangelio en medio de toda esta situación, de esta realidad que estamos viviendo en este tiempo. Dios no deja de anunciarnos palabras de vida, palabras que sanan. Dice el Salmo 107 en el versículo 20 precisamente, su palabra envió para sanarnos y rescatarnos de la oscuridad. Así que yo le invito en este momento de oración, de reflexión, donde te encuentras, a abrir tu corazón y a dejarte sorprender por Dios, porque Él siempre nos sorprende, siempre. Me encanta un texto de la Sagrada Escritura en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, donde nos indica que su amor no se agota, que su lealtad, su fidelidad permanece para siempre, y nos afirma, día tras día, mañana tras mañana, se renueva su misericordia. Así que yo le invito a disponerse en este momento, a dejar que el Señor haga grandes cosas, a dejarnos inundar de su gran amor, de su gran presencia, de su gran poder. Y cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, el miedo se empequeñece, la angustia disminuye, la preocupación pierde fuerza en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior. Así que, ¿qué te parece si desde este momento, hoy, en esta noche, nos enfocamos en el Dios que es grande, que es grande? Ese es precisamente el enfoque que quisiera que tuviéramos en esta noche, en este programa. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es Dios. Yo te invito a entrar en su presencia y a orar desde este momento, porque su presencia es lo que necesitamos, su presencia es lo que basta, su presencia es lo que todo lo transforma. Oh Dios, te adoramos en esta noche, a ti que eres grande. Mi alma te bendice, todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus favores. Y tiemblan a su voz
Él es quien perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. Él es grande. Y yo te invito a cantarlo, a proclamarlo en esta noche, en medio de lo que estés viviendo, en medio de esta realidad que hoy estamos pasando. Proclamemos juntos: cuán grande es mi Dios. Él está a nuestro lado. Él nos libra de todo mal. Él corona nuestra vida de amor y de ternura. Nos colma de bienes y nos rejuvenece. Bendito sea Dios. Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Te invito a proclamarlo con todo tu corazón. Levanta tu corazón a Él. Levanta tu pensar a Él, que es grande. Y dilo con todo tu ser: cuán grande es mi Dios. En su nombre hay poder. Él es majestuoso, poderoso. Mi alma te canta. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y deja que Dios haga grandezas en tu vida en este momento. Que Él inunde de su grandeza ese lugar donde te encuentras. grande es mi Dios. Y dilo con todo tu corazón. Cántalo, cuán grande es mi Dios. En medio de toda situación, Todos lo verán. proclamamos cuán grande. es mi Dios. Y síguelo diciendo en tu corazón: cuán grande eres tú, mi Dios. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu compasión. Esplendor, Inagotable, irrefrenable, eterno Dios. está la tierra. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Tierra alegre está. Alaba al Señor. En medio de lo que estás viviendo, proclama su grandeza y dile: tú eres grande, más grande que todo problema, más grande que esta pandemia que azota el mundo en este momento, más grande que toda enfermedad, más grande que toda situación difícil, que toda montaña que esté delante de ti, que todo gigante que te quiere destruir. Más grande es Dios. Y proclámalo con fe. Grande eres, oh Dios. Te adoramos, te alabamos junto a los ángeles, junto a los santos, junto a toda la iglesia triunfante, junto a toda la iglesia que en este momento celebre la Eucaristía en tantos lugares del mundo. Nos unimos para alabarte y para decirte que solo tú eres santo, Rey, Señor, que tú eres grande. Junto a toda la creación, junto a todo lo que respira,
que te alaba sin interrupción, que refleja tu grandeza. Hoy nosotros en este momento, en esta noche, proclamamos cuán grande eres tú. Cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Todos veremos la grandeza del Señor. Veremos su grandeza, su poder, su fidelidad. El mal, la muerte, la enfermedad, la violencia, la injusticia no tendrá la última palabra, porque Dios tiene la primera y la última, la palabra siempre eterna, definitiva. Él es el principio y el fin. Adoramos tu nombre, oh Dios, poderoso, majestuoso. Y levanta tus manos ahí donde te encuentres, sin ningún temor, con libertad. Y proclamando cuán grande es Él. Ese lugar donde estás se llena del amor del Padre, se llena de la gracia de Jesús el Señor, se llena de la presencia, de la unción del Espíritu Santo. Y proclamando cuán grande es Dios, deja que tu corazón, tu interior se llene del amor del Padre, de la gracia de Jesús, de la unción del Espíritu Santo. Cántalo, Cuán grande es Él. es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres tú, oh Dios. Tú eres grande y todos te verán. Y como dice el Evangelio en San Mateo 12:21, en su nombre pondrán todas las naciones su esperanza. Mateo 12:21. Él es grande. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué hermoso es experimentar la presencia de Dios. ¿No les parece? Su presencia es palpable, su presencia es real, su presencia es tan cercana. Él es el Todopoderoso. Él es grande. Gracias a todos los que nos ven y escuchan a través de el Facebook, Radio Fides. Ya veo que bastantes se han conectado. Háganos sus comentarios, sus intenciones y necesidades de oración. Y pues muchas gracias por escribirnos, por vernos acá en tiempo de gracia. Y precisamente este canto, esta expresión de fe, cuán grande es mi Dios, ha resonado mucho en estos días. En medio de toda esta situación de salud que vivimos en el mundo con esta pandemia, necesitamos proclamar día a día que Dios es grande, más grande. Y precisamente Él es grande, y dice el Salmo 103 en el versículo 4: Él libra tu vida de la muerte, te corona de amor y de ternura. Hoy que resuena mucho esta palabra, ¿no? Coronavirus. Pero fíjense lo que dice el Salmo 103 en el versículo 4. Él es el Dios que libra tu vida de la muerte, de la fosa, de la oscuridad, y te corona de amor y de ternura. Así que déjate coronar en esta noche por Dios. Deja que Él ponga en ti esa corona de amor y de ternura, porque eres su hijo amado, eres su hija, la hija en la cual Él se complace. Cuán grande es mi Dios. Precisamente en la Sagrada Escritura,
La palabra de Dios nos revela que Dios es un Dios de grandeza. Es parte de su esencia, de sus atributos. Él es grande. Es decir, Él es el que encierra toda la grandeza. La grandeza tiene que ver con su gloria. Cuando decimos Dios es grande, estamos diciendo que Él está por encima de todo y que Él está en todas las cosas, que Él abraza todo el universo, todo lo creado. Él está por encima de todo y Él está en todas las cosas. Dios es grande. Ya el pueblo de Israel, después de experimentar aquella liberación milagrosa de Egipto y cuando salieron de la esclavitud y cruzaron el mar Rojo, dice Éxodo en el capítulo 15, aquel cántico de alabanza, de victoria, y expresaba el pueblo de Israel, fue su diestra quien lo hizo, resplandeciente de poder, tu diestra, Señor, tu grandeza, expresaba el pueblo de Israel. De modo que Dios es grande. El apóstol San Pablo nos dirá al respecto cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 5, porque Él es el Padre de todos, que está por encima de todos y que está en todos. Dios es el que encierra todas las cosas. De manera muy hermosa, muy sintetizada, lo dice San Pablo en Efesios 4, 5. Él es el Padre de todos. El que, como el mismo Jesús diría en San Mateo 5, 44, 45, Él es el Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos, caer la lluvia sobre buenos y malos. Él es el Padre de todos, que está en todos. Cada ser humano lleva la huella de Dios, su imagen y semejanza, que está en todos y por encima de todos. Es decir, solo Él es grande, solo Él es poderoso. Y han habido muchas palabras al respecto en este tiempo, porque el hombre ha querido ser más grande que Dios. Y de hecho, decía el cardenal Maradiaga, allá en Honduras, el 8 de marzo, pareciera que toda esta situación ha humillado la soberbia del hombre, que ha querido ponerse incluso por encima de Dios. Solo Dios es grande. ¿Lo escuchas bien? Y es bueno que lo proclames y que tú mismo te escuches y proclama: solo Dios es grande. Cuán grande es mi Dios. Dios es grande, una grandeza que no podemos encerrar en un concepto, en una idea, que trasciende. Una grandeza inconmensurable, es decir, imposible de medir, incontenible, imposible de contener, que va más allá de nuestro entendimiento. Dios es trascendente, decimos en ese sentido. Pero a la vez, esto es lo hermoso, no es una grandeza lejana, no es una grandeza inaccesible, sino que más bien es una grandeza cercana, es una grandeza accesible. En Jesús, el Todopoderoso se ha hecho todo cercano, todo próximo. En Jesús, el Todopoderoso se ha hecho todo amoroso a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Precisamente porque su amor, su grandeza más bien, radica en su amor. Primera de Juan 4:8, ¿no? Dios es amor, un amor encarnado. Y por eso leemos en Mateo capítulo 1, versículo 21, en aquellas palabras del ángel a José: Él será el Emanuel,
el Dios con nosotros. El Dios grande, cercano. El Dios con nosotros que desea hacer cosas grandes en tu vida. Y esto lo experimentó la Virgen María. Y por eso ella exclamó en el Magnificat, dice Lucas 1:49, ha hecho obras grandes en mí, el Todopoderoso. ¡Cuán grande es mi Dios! Es importante que esta expresión esté constantemente en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para que el miedo que en estos tiempos quiere coronarse en nuestro corazón, quiere hacerse grande, no tome lugar. Pero qué importante tener algunas claridades para que no sea solo una expresión verbal, para que no sea solo un canto bonito, sino que tener conciencia, claridad de qué estoy afirmando, qué estoy creyendo cuando proclamo cuán grande es mi Dios. Y al menos 4 cosas, 4 ideas, 4 claridades que nos pueden ayudar a tener certeza y convicción de qué estamos creyendo, porque precisamente eso es la fe, cuando proclamamos cuán grande es mi Dios. Al menos 4 cosas. La primera, cuando decimos cuán grande es mi Dios, cuando proclamamos cuán grande es mi Dios, estamos afirmando que nuestra confianza está en Él, que tenemos una gran confianza en Dios. Fíjate muy bien, cuando proclamamos, cuando decimos cuán grande es mi Dios, estamos afirmando que tenemos una gran confianza en Él. El Salmo 121, que es un salmo muy hermoso, con el cual podemos orar cada mañana, cada noche. El Salmo 121 dice precisamente esto: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es decir, del Dios que es grande, del Dios creador, del Dios que ha hecho el cielo y la tierra. A Él levanto mis ojos, de Él viene mi auxilio. Entonces, primero ten claro esto: cuando afirmamos, cuando proclamamos cuán grande es mi Dios, estoy afirmando, tengo una gran confianza en Dios. Y muchas veces la grandeza de Dios se manifiesta cuando los recursos se han agotado, cuando llegamos a situaciones límites, cuando sentimos que nos estamos hundiendo en la tempestad, que no podemos superar esa montaña que está delante de nosotros, vencer ese gigante que viene a querer destruirnos. Decir cuán grande es mi Dios implica afirmar que tengo una gran confianza en Él. Hemos escuchado este pensamiento, esta frase, muy hermosa y muy cierta. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Eso tiene que ver con este primer punto. Cuando proclamo cuán grande es mi Dios, estoy afirmando, tengo una gran confianza en Dios. Él es más grande que mis problemas. Jesús habló de esto. Cuando habló de la fe, dice San Lucas en el capítulo 17, versículos 5 y 6, que en una ocasión los discípulos se acercaron al maestro y le hicieron una petición y le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Fíjense lo que expresan. No están diciendo no creemos, no confiamos en ti. No, sí creemos, sí confiamos, pero necesitamos creer más.
Y entonces, dice el versículo 6, ante esta solicitud, Maestro, aumenta nuestra fe, Jesús le respondió, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, échate al mar, y les obedecerá. Fíjense que Jesús habla de una fe de gran confianza en Dios. Dios es más grande. Dios es más grande que ese problema, que esa situación. Dios es más grande que esa montaña que está delante de ti. Dios es más grande que toda circunstancia, que toda situación. Dios es más grande. Cuando decimos cuán grande es mi Dios, estoy afirmando, tengo una gran confianza en Él. Es vivir bajo su mano poderosa. Es vivir bajo su protección. Como exclamaba el apóstol San Pablo, ¿no? En Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es más grande. De manera que, número uno, cuando afirmamos cuán grande es mi Dios, estamos diciendo, manifestando que nuestra confianza en Él es grande, que tenemos una gran confianza en Dios. Número 2, ¿qué queremos decir cuando proclamamos cuán grande es mi Dios? Decir cuán grande es mi Dios es reconocer la propia nada, nuestra pequeñez. Cuando afirmamos Dios es grande, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Padre, cuán grande es mi Señor, estoy reconociendo mi pequeñez, mi nada, que soy vulnerable y que lo espero todo de Dios. Experimentar la grandeza de Dios es descubrir la propia pequeñez. Y esto a Dios le agrada. Al que se empequeñece ante su grandeza, Él lo bendice. Él precisamente lo engrandece. Esa fue la experiencia de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la salvación al tener su encuentro personal con Dios. Al experimentar la grandeza de su amor, la grandeza de su poder, uno descubre su propia nada, su pequeñez, que somos vulnerables. Y podríamos poner muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, pero basta recordar una vez más a la Virgen María, a nuestra Madre Santísima, cuando exclama en el Magnificat, dice Lucas 1:48, engrandece, fíjense, engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava. Porque ha puesto su mirada en mi pequeñez. Y María misma experimenta su pequeñez ante la grandeza de Dios. De manera que cuando decimos, cuán grande es mi Dios, estamos a la vez afirmando, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra nada, y que dependemos totalmente de Él. La grandeza del hombre, escribía alguien, está en reconocer su pequeñez. Jesús mismo afirmó, dice San Mateo capítulo 18, versículo 4, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y precisamente en ese sentido, hacernos pequeños delante de Dios, como un niño con sus padres, dependientes de Él y pendientes de Él. Además de que Dios, escucha muy bien, Dios se complace en la sencillez de corazón. Dios se complace en aquel que se hace pequeño delante de Él, que no se llena de soberbia, de autosuficiencia, de egoísmo, de vanagloria, de
de lo que se ha llenado tanto el mundo, ¿no? De una soberbia, de un egoísmo, de una autosuficiencia. Y Jesús mismo exclamó, y viene a mi mente estas palabras de Jesús en San Lucas, capítulo 10, versículo 21, cuando, alabando a su Padre, lleno de gratitud, exclamó: Padre, yo te doy gracias, porque has ocultado estas cosas, los secretos del reino, a los sabios y entendidos, y las has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Él se revela, Él se manifiesta en los humildes y sencillos de corazón. Y precisamente decir cuán grande es mi Dios es reconocer mi pequeñez. Es vivir cada día con esta conciencia de que Dios es grande, de que Dios es mi Padre, de ser como niños. El Salmo 138 en el versículo 6 exclamaba el salmista: porque grande es el Señor y se complace en el humilde, mas al soberbio lo mira desde lejos, es decir, lo rechaza. Grande es el Señor y se complace en el humilde. En una ocasión escuché de un teólogo esta explicación que me encantó. Más grande que Dios, nadie. Solo Dios es grande. Decimos en la Eucaristía, en una de las oraciones: Altísimo Señor. Solo Él es el grande, el más alto. No hay nadie más alto que Dios. No hay nadie más grande que Dios. Es decir, y escuché esta explicación en una ocasión del padre Raniero decir: Dios nunca mira hacia arriba, no puede mirar hacia arriba porque no hay nadie más grande que Él. Él es tan grande, Él es el más alto, que Dios es aquel que siempre está mirando su creación, está mirando hacia abajo, y Él se complace en lo pequeño, en lo sencillo, en los humildes. Pero en el corazón que se quiere engrandecer, que quiere excluirlo a Él, al soberbio, Dios lo mira desde lejos. De manera que experimentar la grandeza de Dios te lleva a la humildad, algo de lo cual necesitamos hoy en el mundo mucho. Te lleva a reconocer tu propia pequeñez, debilidad. Nos lleva a darnos cuenta de de que somos vulnerables, y a vivir dependiendo absolutamente de Él, que es el gran yo soy, sin el cual yo no soy nada. De manera que vivir conscientes cada día de la grandeza de Dios nos mantiene en la humildad, nos mantiene con un corazón sencillo, nos mantiene con una actitud de niños delante de Él. Decir cuán grande es mi Dios, punto número 2, es reconocer mi pequeñez. Nos mantiene en la humildad, en la sencillez de corazón. Número 3, decir cuán grande es mi Dios. Fíjense qué hermoso esto. Afirmar cuán grande es mi Dios es creer, es tener la certeza y convicción de que he sido creado también para la grandeza, de que he sido creado para realizar cosas grandes en Él, por Él y para Él. Y esto es hermoso. Tú has sido creado para la grandeza. Tú has sido creado para hacer cosas grandes, para dejar huella, para ser protagonista. Decía el Papa Francisco en la exhortación Alégrense y regocíjense en el numeral 34, no tengan miedo de mirar alto, de apuntar alto, de aspirar alto, porque Dios nos ha creado
para la eternidad. Dios nos ha creado para mirar alto. Por eso dice San Pablo de alguna manera esto en Colosenses capítulo 3, versículo 1, si ustedes han resucitado con Cristo, aspiren a las cosas del cielo y no a las de la tierra. Como diciéndonos San Pablo, en Jesús, en el poder de su resurrección, siendo hechos hijos de Dios en Él, hemos sido creados para la grandeza, para la eternidad, para la santidad, para vivir con grandeza en este mundo. Y no me refiero a la grandeza en el sentido del mundo, que es la grandeza en el sentido de la fama, en el sentido de la riqueza, en el sentido de ser conocido, en el sentido de la apariencia. No. En el sentido del poder o del placer. No me refiero a esa grandeza. Me refiero a una grandeza superior, infinitamente superior. Cuando decimos cuán grande es mi Dios, estoy afirmando que yo en Él, Él que es mi creador, mi Padre, he nacido para cosas grandes. He nacido para dejar huella, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como sacerdote, como religioso, como religiosa, como esposo, para amar, para ser santo. Ahí donde está la verdadera grandeza. Ser santo, para vivir con mayor amor y santidad. Y es que Jesús mismo nos afirmó esto. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llevando a lo esencial, a lo fundamental. Y ahí en la sencillez, en el silencio de nuestros hogares, de nuestras casas, precisamente está reafirmando esto. Ustedes son capaces de hacer cosas grandes en mi nombre. Él mismo nos lo dijo, dice San Juan 14:2, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Fíjense qué humildad la de Jesús. Decir que podemos hacer obras mayores que las que Él ha hecho. Es que Él nos ha creado para cosas grandes. Para ser grandes en esta vida. Ser grandes en el amor. Para dejar huella en muchos corazones. Para ser grandes en el servicio a los demás. El apóstol San Pablo también en la carta a los Efesios en el capítulo 3 versículo 20 nos dice, porque Él puede realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir, pensar o imaginar, conforme al poder que actúa en nosotros. Él te ha dado, dice San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, no un espíritu de temor, de miedo, sino un espíritu de poder, de amor, de fortaleza. Esa es la fuerza que actúa en nosotros, que puede llevarnos más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. ¿Cuántos testimonios de personas que se han sentido nada, que han estado en la depresión, en la soledad, o creyendo que su vida no tiene sentido, después de una experiencia de Dios, de la grandeza de su amor, se levantan y dejan una gran huella en la historia y son protagonistas en la historia de la salvación? Oye, tú que me estás viendo y escuchando, que quizás te sientes poca cosa, que quizás te sientes que no eres capaz, que quizás te sientes que no tienes propósito, que no hay sentido en tu vida, que no has sido hecho como para nada grande. No, escucha muy bien. Dios te ha creado para hacer grandes cosas a través de tu vida. Te lo dice alguien que de alguna manera lo ha experimentado en su vida. Al que escuchas en este momento, al que ves a través del Facebook. A este servidor, un día yo fui esclavo de las drogas. Un día yo recibí el llamado de Dios, escuché el llamado de Dios en un búnker. Yo vengo de la calle, de cometer errores
porque ya había conocido a Dios, porque he tenido siempre una familia que me ha amado, que me ha respaldado. Y yo un día, en la calle, arruinado, creí que mi vida no tenía sentido, que no había nada grande para mí. Pero Dios salió en mi búsqueda y recuerdo, les quiero compartir esto, fíjense. Recuerdo una vez que me encontraba en un lugar de estos donde se consume droga. Y yo llegué, estaba sobrio, no tenía dinero y solamente me senté en aquel lugar, que era cerca de un puente, imagínense, era un charral. Y recuerdo que yo me senté en ese lugar. Yo ya había conocido a Dios, ya había tenido una experiencia de Dios, tuve un alejamiento muy fuerte. Y estando en ese lugar, recuerdo que me senté y solamente contemplaba a las personas que entraban y salían de ese búnker, que muchos parecían inhumanos, seres de otro mundo, controlados por la droga. Y recuerdo yo estar sentado mucho tiempo, solamente ver a las personas entrar y salir, pero hubo un momento ahí que fue el día en que yo me puse en camino, me puse de regreso para iniciar un proceso de levantarme. Y fue escuchar en mi corazón, sentir en mi corazón que Dios me decía: tú no has sido creado para esto. Tú no has sido creado para esto. Y aquí estoy hoy. Después de muchos años el Señor ha hecho cosas grandes en mí. Me ha permitido predicar prácticamente casi en todo el continente. ¿Qué me imaginé yo? Que iba a estar evangelizando en el norte, en el sur, en Centroamérica. Que iba a estar evangelizando en tantos lugares, que iba a conocer tantos sitios, que iba a conocer tantas personas. En fin, mucho podría decir, solo sé que el Señor ha hecho cosas grandes en mí y que he sido creado para la grandeza en Dios. Igual tú que me estás viendo y que me estás escuchando, Dios es grande y te ha creado para la grandeza. De manera que cuando proclamamos cuán grande es mi Dios, estoy afirmando que Él puede hacer grandes cosas en mi vida, que Él nos ha creado para la grandeza. Es desear su plan, su proyecto, su propósito en mí, no conformarse, no quedarse en la mediocridad, querer que su plan se realice en mí. Y número 4, decir cuán grande es mi Dios implica lo siguiente. Cuando proclamo cuán grande es mi Dios, que es una expresión de alabanza, es por lo tanto afirmar: vivo para alabarlo, vivo para alabarte. El Salmo precisamente 145 dice: Dios mío, mi Rey, yo te alabaré, bendeciré tu nombre por siempre jamás, cada día te bendeciré, alabaré tu nombre. El Señor es grande, digno de alabanza. Él es insondable, insondable su grandeza. Por generaciones se ensalzarán tus obras, se cantarán tus proezas. Proclamaré tus maravillas, el esplendor de tu gloria. Y dice el salmista: el Señor es grande, digno de alabanza, insondable su grandeza. Decir cuán grande es mi Dios es decir: vivo para alabarle. Te bendeciré cada día, por siempre jamás, porque eres grande, digno de alabanza, insondable, inagotable tu grandeza, tu grandeza. Y precisamente la grandeza de Dios está ligada a la razón por la cual lo alabamos. Lo alabamos porque Él es grande, porque Él está en todas las cosas y sobre todas las cosas, amándonos siempre. De manera que Dios es grande. ¿Cuán grande es nuestro Dios?
Que esta expresión esté en tu corazón, en tu pensamiento, en estos días. Proclama con frecuencia: Dios, tú eres grande en mi vida. Y recuerda, afirmar, proclamar cuán grande es mi Dios es tener certeza y convicción. Afirmar 4 cosas. Número 1, cuando proclamo cuán grande es mi Dios, estoy expresando que tengo una gran confianza en Él. Número 2, cuando digo cuán grande es mi Dios, estoy reconociendo mi pequeñez, mi nada, que soy vulnerable y que dependo totalmente de Él. Número 3, decir cuán grande es mi Dios es creer que he sido creado para grandes cosas en Él y que Él puede hacer obras grandes en mi vida y a través de mi vida. Y número 4, decir cuán grande es mi Dios es afirmar: vivo para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo continuamente, en todo momento, por siempre, jamás, porque solamente Él es grande y por lo tanto el único que merece toda alabanza. Alábalo continuamente, que la alabanza esté en tus labios en todo momento. Oramos, ¿les parece? Y proclamamos una vez más que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Cuán grande eres, oh Dios. Nuestra confianza está en ti. Y dile a Dios: tú eres grande, más grande que mis problemas. Oh Dios, quiero confiar aún más en ti. Espíritu Santo, aumenta nuestra confianza. Que tengamos una gran confianza en Dios. Cuán grande eres, Señor. Somos pequeños, somos vulnerables. Toda esta situación mundial nos ha llevado a darnos cuenta de eso, de cuán frágil es nuestra vida. Solamente tú eres grande. Y dile a Dios: me abandono en tus manos. Mi auxilio viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. Dependo totalmente de ti. Oh Dios, solo tú eres grande. Y te doy gracias porque tú me has creado para la grandeza. Porque tú no me has creado para el fracaso. Tú no me has creado para ser esclavo del pecado, de un vicio. Tú no me has creado para la nada. Tú me has creado para tu gloria, para tu alabanza, para tus obras grandes y maravillosas. Oh Dios, te alabamos por tu grandeza, porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. Y proclámalo: quiero alabarte, Señor. Y que Dios manifieste su grandeza, la grandeza de su amor, de su poder, de su misericordia en todos los que están unidos a este momento de oración. Déjate inundar, envolver por la grandeza de Dios, que te levanta, que te renueva, que te restaura, que te sana, que te libera. Grande eres, Señor, manifiesta tu grandeza y proclámalo: grande eres, Señor. Nadie. Escúchalo muy bien y créelo en tu corazón. No hay nadie como tú. Eres incomparable. Eres inigualable. Nadie te gana en misericordia, nadie te gana en amor. Solo tú eres grande. Grande eres, Señor. Y proclámalo. Grande eres tú. No hay nadie
tú, Señor. Qué grande eres. Llena de tu grandeza el mundo entero. Llena de tu grandeza, de la grandeza de tu poder, de tu amor, el cielo, la tierra y todas las naciones. Manifiesta la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, de tu fidelidad. Tú eres más grande que todo pecado, tú eres más grande que todo el mal de este mundo. Tú eres más grande que toda esta pandemia. Solo tú eres grande, Señor. Manifiesta tu grandeza en el mundo entero. Derrama la grandeza de tu amor, oh Dios, en todos los enfermos en este momento, en el mundo entero, que sufren de este virus. Manifiesta tu amor sanador, derrama tu grandeza en todos los médicos, doctores, enfermeros del mundo entero que están sacrificándose, que están luchando contra esta pandemia. Derrama tu grandeza en todos los sacerdotes, en todos los misioneros, laicos, en toda la iglesia, en el mundo entero. Manifiesta la grandeza de tu amor, de tu misericordia, que se renueva cada día. Y que todos juntos podamos proclamar un día cuán grande eres, mi Dios. Y dile una vez más, grande eres tú. Grande eres, oh Dios. Bendito seas, oh Dios. Solo tú eres grande. Quiero alabarte todos los días de mi vida. Quiero exaltarte por siempre. Darte la gloria y honor, la alabanza y adoración. Y dile una vez más, grande eres. Nadie como tú. Y no lo olvides. No hay nadie comparable a Dios. Cuán grande eres, oh Dios. Bendito seas. Gracias, Señor. Solo tú eres grande. Gracias, Señor. Ha sido una noche de gran bendición. Dios es grande. Sigue proclamando cada día. Solo tú eres grande, oh Dios, en mi vida. Que puedas ver la grandeza de Dios en tu vida, en tu familia. Que podamos ver la grandeza de Dios. Y de seguro la veremos. Y todos proclamaremos cuán grande es Dios. Gracias a todos los que nos han escrito en la transmisión en vivo en el Facebook Radio Fides. Que Dios los bendiga. Pueden buscarme también en Facebook como Francisco Javier Araya. Francisco Javier Araya. Así me encontrarán también en el Facebook. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima semana en Tiempo de Gracia.
Bendiciones. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM.